Aleluya. Poderoso. Pues Dios le bendiga, mi amado hermano. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Amén. Y este tema, tal cual usted lo puede ver ahí en su pantalla, ¿verdad? Hoy vamos a ver el deleite del huerto en la casa. Amén. El deleite del huerto en la casa. Y quiero que me acompañen a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Amén. Y fíjese, dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Una vez más dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Amén. ¿A quién tomó Dios? ¿Para ponerlo en dónde? En el huerto del Edén. Amén. ¿Y para qué lo puso ahí? Ah, para que lo labrara y lo guardase. Amén. Fíjese, esta parte me gustó para empezar, ¿verdad? Porque aquí podemos ver cómo dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Y a veces como que tenemos la idea, ¿verdad? De que Adán estaba en el Edén para disfrutar, gozar, vivir tranquilo, vivir confiado, pues sin que nadie lo moleste, sin a estar ahí bien tranquilito, ¿verdad? Y sí, pero fíjese, ¿cuál fue el primer paso que Dios puso aquí? ¿Para qué puso al hombre? Labrara y guardase. O sea que sí, Adán iba a poder disfrutar de todos los frutos que había del Edén, ¿verdad? Pero primero tenía que labrar y guardar de ese huerto. Primero tenía que labrar y guardar de ese huerto. ¿Para qué? Para ahora sí ya después poder disfrutar de lo que viene. Amén. Imagínese si que usted le hubiera puesto en el Edén. ¿Qué se imagina haciendo en el Edén? Adelante. Y cuidar. Exactamente. Y ese es el punto, ¿verdad? Todos pensamos en el Edén y pensamos en ese lugar de maravillas, de paz, ¿verdad? Yo hasta me imaginaba así como en un camastro, a la orilla, con su coquito acá bien relax, disfrutando de las delicias que había en ese huerto, ¿verdad? Pero no, la intención o la orden primaria que se le dio fue labrar y guardar. ¿Ok? Ahora no pensemos en nosotros en el Edén. Ahora pensemos en nosotros en nuestro huerto. ¿Cuál es nuestro huerto? A ver, amado hermano, ¿cuál es su huerto? Nuestra casa. Nuestra casa es nuestro huerto. Ahora, a ti, Alfonso, por hablar, ¿ya ves? No es cierto. No es cierto, Alfonso. Pero vamos a ver, ¿verdad? A ti, Dios agarró y te puso en tu huerto, en tu casa. ¿Para qué te puso en tu casa? Para cuidar a mi familia. Para cuidar a tu familia. A ver, Aide, ¿a ti para qué Dios te agarró? Dijo, a ver, Aidecita, vente para acá, para tu casa. ¿Para qué te puso ahí? Mm, para, para hacer ayuda idónea. A hacer ayuda idónea. Ok. Ok. ¿Qué más, Aide? Nada más para puso para hacer ayuda idónea. Eh,
Para cuidar a mis hijas, a mi esposo. Bueno, Muy bien. Ya está, ahí ya está desarrollando un poquito más, ¿verdad? Alfonso, ¿tú qué dijiste? ¿Para qué? Para cuidar a mi esposa y Ujú. ser un hombre próspero para darle la provisión a mi familia. Exactamente. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Que así como el Edén era un huerto, ¿verdad? Donde se podía disfrutar, tenía que hacer Adán primero labor, ¿verdad? Y guardar el Edén. Así a nosotros, Dios quiere que nuestra casa sea ese huerto de deleite. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nuestra casa sea ese huerto de deleite? Pero de la misma manera que le dijo a Adán, tienes que labrar y guardar esta tierra, de esa misma manera, para poder nosotros deleitarnos en nuestro huerto, deleitarnos en nuestra casa, tenemos que labrarla, tenemos que cuidarla, ¿verdad? Y usted, mire, no sé si tiene una otra versión ahí a la mano, pero seguramente van a dar más características, no solamente labrar y guardar. Va a haber más características, ¿verdad? Yo no me quise extender porque el punto es que entendamos, ¿verdad? Que antes de disfrutar del deleite, de la delicia que vamos a poder conseguir en nuestro huerto, vamos a tener que hacer lo que Dios nos manda, que es guardar y labrar. ¿Alguien más encontró otra versión que diga otra cosa diferente? Ujú, ujú. eh, sujetar, ministrar, también está honrar, servir. Servir. Ujú. Entonces, fíjense todo lo que tenemos, el trabajo que tenemos que realizar para que nuestra casa se convierta en ese huerto de deleite. A ver, Aider. aquí dice, ay, no sé cuál es esta, creo que es la traducción actual. Ajá. Dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Custodiar. Fíjense, ahí vamos viendo más características que tenemos que realizar para gozar de nuestro huerto de deleite. Ujú. Adelante. La TLA dice que Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ya viene más sencillito. Cultivar y cuidar. Adelante. Nada más para comentar acerca de, bueno, dice que en la tierra no había hombre que labrara la tierra. Y entonces el Señor formó a Adán para que lo labrara. Ujú. Pero entonces ese trabajo, ese servicio que realizaba Adán, no era un trabajo pesado, no era un trabajo que no disfrutara, era un trabajo que se disfrutaba. Pero cuando sale del huerto o de la casa, ¿verdad? Entonces, por haber pecado ambos, entonces dice que ahora tenía que labrar la tierra, pero con el sudor de su frente. O sea que iba a ser un trabajo pesado, que ya no iba a ser tan deleitoso, ¿verdad? Ajá. Porque la Fíjese, tierra no iba a vamos producir. entendiendo el punto hasta Sí, aquí, ¿verdad, mi amado hermano? porque la tierra no iba a producir precisamente. O sea, para sacar algo a la tierra tenía que esforzarse. Ajá. Porque ya no era como la tierra del deleite o el huerto, que lo que tú sembraras se daba rápido. Entonces vemos aquí más la importancia, ¿verdad? De trabajar en nuestro huerto. Amén. Ahora fíjese, hasta aquí quedamos que nuestro huerto va a ser nuestra casa. Amén. Y que queremos que nuestra casa se convierta en esa tierra de deleite, en ese huerto de deleite. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjese, nos dieron otro huerto para deleitarnos. Y lo vamos a ver en Génesis. Perdón, vamos a verlo. En Cantares 4:12. Cantares 4:12. Amén. Dice así, Cantares 4:12. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Una vez más, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. ¿Aquí quién está hablando? El esposo a la amada. Amén. Entonces, como esposos, se nos ha dado un huerto más, un jardín más, ¿verdad? Para deleitarnos. ¿Que quién es?
la esposa. Pero viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de este jardín, de este huerto? Labrar y guardar. Aquí dice que tenemos que labrar y guardar el huerto. Y si aquí en Cantares 4:2 nos está diciendo que nuestra amada, nuestra esposa, es nuestro jardín, nuestro huerto, ¿qué tenemos que hacer también? Labrar y trabajar y cuidarla. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar a la esposa? ¿Haciéndola pesas o cómo vamos a trabajar a nuestra esposa? A ver, denme ideas, denme ideas. Palabras cariñosas, amén. A veces somos muy ásperos, ¿verdad? En decir las cosas. No fijamos en la manera en que le hablamos a la esposa, ¿verdad? Se nos olvida que es un vientre y que nosotros lo que sembremos en nuestro huerto, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Y si no le hablamos bonito a nuestra esposa, pues tampoco hay que esperar que nuestra esposa nos hable bonito, ¿verdad? Porque vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y si Dios nos dijo que nuestra esposa es nuestro jardín, nuestro huerto, tenemos que trabajarlo también, tenemos que cuidarlo. Adelante. Y eso obviamente también significa huerto, pues ahí viene, pero también significa paraíso. Y como acabas de comentar, lo que uno siembre va a cosechar. Entonces puede ser tu casa un paraíso, de acuerdo a lo que siembres, o puede volverse un infierno también, ¿verdad? Entonces sí hay que tener en cuenta qué es lo que queremos en nuestro hogar, qué es lo que deseamos. Y de acuerdo a lo que querramos, vamos a trabajar. Si queremos un huerto, jardín o paraíso, tenemos que trabajar en él, tenemos que labrarlo, tenemos que cuidarlo. Si queremos un infierno, pues obviamente no se trabaja en él, que ahí crezca como pueda y no se cuida, ¿verdad? La casa, precisamente. Ahí está, mi amado hermano. Entonces ahí se lo vamos dejando, ¿verdad? Para que usted lo analice. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Un huerto para deleitarme o pleitos y contiendas? Amén. Y lo mismo, como dicen por ahí, al revés para atrás. ¿Ok? De la amada al amado también. Amén. La esposa también tiene que... ¿Cómo cuidaría la esposa a su marido? A ver. ¿Cómo la cuidaría? ¿Cómo cuida a su esposa, mi hermana Lulu? Ujú. Fíjese. Ujú. Yo aquí en este punto, pues me ponía a platicar con mi esposa, ¿verdad? Y me acordaba, que ella, la forma que trata de cuidar de mí es aligerarme las cargas, ¿verdad? Trata de solucionar problemas que haya en nuestra casa o en el trabajo, ¿verdad? Y cuando sabe que tengo un día pesado, me hace un masaje mi esposa, me masajea los pies, me masajea las manos, cuida de mí. Y eso es un deleite para mí, ¿verdad? Me está trabajando, me está cuidando, amén. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Que nuestra casa es nuestro huerto. Y que si nos queremos deleitar en nuestro huerto, tenemos que trabajarlo. Que nuestra esposa, nuestro esposo también es un lugar donde tenemos que trabajar para poder deleitarnos. Amén. Ahora, vamos a ver qué puntos también podemos tocar para deleitarnos. Amén. Dentro de nuestro huerto, dentro de nuestra casa, dentro de la familia. Amén. Fíjese. El huerto de los aromas. El huerto de los aromas. Acompáñenme a Cantares 4:16. Cantares 4:16. Ahí un poquito más adelante nada más. Cantares 4:16. Y fíjese, este versículo me gustó mucho porque, fíjese, leámoslo juntos. Reina Valera 1960 dice así. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Amén.
Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Amén. Fíjese, ¿qué es lo primero que va a hacer el amado? Ahí hasta se lo puse ahí en rojito para que no se me pierda. Venga. Y fíjese, yo me puse a investigar qué significa la palabra venga. Venga mi amado a su huerto. La palabra venga es la palabra del Hebreo 935, que es la palabra bom. Y tiene muchas acepciones, ¿verdad? Pero fíjese, el primer paso que va a hacer el amado es ir hacia la amada, hacia el huerto. Y fíjese lo que significa la palabra venga o el ir, ¿verdad? Fíjese, tiene muchas, pero acompáñenme la que yo les puse en amarillo. Acompañar. Acompañe mi amado a su huerto. Vamos a leerlo así. Acompañe mi amado a su huerto. Yo no sé si a usted le ha pasado que su esposo, su esposa, en algún momento tiene alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema, y usted la acompaña en ese momento. Alguna necesidad y la acompaña, ¿verdad? A veces somos tan insensibles, ¿verdad? Que la pareja, el esposo, la esposa está tan enferma, problemado, y no tenemos la misericordia, ¿verdad? De acompañarlo al médico. ¿Sabes qué? No quiero que estés enferma. Vente, vámonos al médico. Yo te llevo, yo te acompaño. Yo te llevo al médico para que estés bien. Acompañar. Fíjese, acompañe mi amado a su huerto. Fíjese que he visto que no tienes ropa, te faltan tenis o algo bonito para una fiesta. Déjame te acompaño a la tienda a que te escojas algo que tú quieras, ¿verdad? He trabajado, me he esforzado para darte eso que tú necesitas. Amén. Acudir. Acuda mi amado a su huerto. Acuda mi amado a su huerto. Amor, fíjate es que tengo este problema, ¿puedes venir a ayudarme? Voy por ti, mi amor. Voy por ti. Me acordaba, ¿verdad? Ahorita que estaba viendo mis papás, cuando mi mamá, ¿verdad? Tiene algún problema, pide permiso en su trabajo y vámonos, ¿verdad? Apenas esta vez pasada que mi mamá se puso un poquito mala, mi papá habló a su trabajo, ¿saben qué? Mi esposa está mal, voy a faltar, bla, 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 acompañando, ¿verdad? Acudiendo al llamado que necesitaba mi mamá, ¿verdad? Es parte de las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Para cuidar de nuestro deleite, de nuestro huerto. O sea, dice, coma de su dulce, de lo que cuando dice, y coma de su dulce fruto, es precisamente decirle, ven, de lo que has trabajado, de los que has cuidado, ven y disfruta de ese fruto, ¿verdad? Porque este fruto te pertenece, esa es pertenencia. Venga, mi amado, a su huerto, es pertenencia, yo te pertenezco. Y es bonito porque lo hemos estado mencionando varias veces, que ese viento aquilón y el viento austro son, por lo general son problemas, los vientos son problemas de ese tipo. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús, esta mujer aprendió del amado a dominar, ¿verdad? Los vientos, a atar esos vientos para que en vez de trajeran problemas, ahora llevaran buenas noticias. Porque el Señor Jesucristo, cuando reprendió los vientos, la tormenta, hasta decían los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? Y igual aquí la amada aprendió. Entonces, si uno enseña también a la amada, ¿verdad? Cómo reprender a los problemas. Cuando no está uno, ella sabe también, porque uno le enseñó, uno le instruyó también. Amén, aleluya. Entonces, aquí estamos viendo todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y le digo, yo aquí puse algunas de las acepciones que más me gustaron, ¿verdad? Y usted póngale ahí la que más le guste. Venga mi amado a su huerto. Avance mi amado a mi huerto. Ayude mi amado. Cumpla mi amado. Direccione mi amado. Haga suceder mi amado. Hagamos suceder las cosas. Sí, por ejemplo, a mí me gusta esa
y dirección, ¿verdad? Porque puede ser que en el matrimonio ni estamos avanzando o que nos perdimos en el camino, pero ella le está diciendo, avancemos, ¿verdad? Te has desanimado, avancemos, vamos adelante. Hemos perdido la dirección, redireccionémonos, ¿verdad? Eso me gustó esas dos palabras. Fíjese, muy buen punto. Porque a poco como pareja, como esposos, podemos decir que siempre estamos encaminados. Siempre estamos caminando hacia la misma dirección. Pasa muchas veces, ¿verdad? Que a veces tenemos ideas diferentes, pensamientos distintos, o queremos cosas distintas, y vienen choques, vienen roces, ¿verdad? Pero aquí dice, direccione mi amado, tengamos la misma dirección, apuntemos hacia el mismo lugar. Amén. Pongámonos de acuerdo para lograr las metas juntos. Amén. Y así que esa casa en la que Dios nos dio pueda ser nuestro huerto de deleite. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya lo hablábamos, ¿verdad? A veces pensábamos que Adán nada más estaba ahí en el huerto acostadito con un coquito. No, tenía que trabajar y labrar. Ahí está parte de las actividades que tenemos que hacer para poder disfrutar y deleitarnos en nuestros huertos. Amén. Y nuevamente, ¿verdad? De la misma manera la esposa, ¿verdad? Dice, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, ¿verdad? ¿Qué aromas tenía la amada de Cantares para que dijera, no, pues con estos aromas va a querer venir mi esposo, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Era una amada aromática, un huerto aromático, no un huerto marchito, ¿verdad? Por eso ella estaba segura, como dice mi papá, usaba los vientos, ¿verdad? A su favor, porque dice, soplad en mi huerto, despréndanse, porque ella estaba segura de que iba a desprender un dulce aroma. Ella estaba segura que se estaba preparando para su amado, ¿verdad? A mí esa otra palabra, suceder. Hagamos que las cosas sucedan. Que yo tengo, el esposo pues es el que se va a trabajar, ¿verdad? Y tenemos amigos, por ejemplo, un terreno. Yo oro como mujer, le pido a Dios que te bendiga, que te vaya bien, el esposo trabajando y vamos a hacer que sucedan las cosas, ¿no? En el nombre del Señor. Entonces eso es un acompañamiento, ¿verdad? Muy bonito también. Sí, porque aparte se están poniendo de acuerdo, están coordinando para lograr algo que va a ser de bendición para algo, ¿verdad? Imagínense que la amada quiere un terreno y el amado quiere un carro. Se van a pelear, no van a lograr nada, no van a hacer que las cosas sucedan. Es que tan hermosas estas palabras que están allí. Por ejemplo, ese de refugiar, ¿verdad? Refúgiese mi amado en su huerto, por ejemplo. Eso está bonito, ¿verdad? Que dentro del matrimonio tenemos que encontrar ese refugio entre ambos. O ese de subamos, ¿verdad? Subamos los dos, sube a tu huerto, subamos a los proyectos que tenemos juntos. Aquí en el matrimonio ya no es tu proyecto individual y mi proyecto individual, sino que todos trabajamos para un proyecto común. Amén. Entonces por eso yo le decía, fíjese lo impresionante de este versículo, ¿verdad? Que dice, venga mi amado a su huerto, ¿verdad? Y viendo el significado de venga, tantas acepciones que tiene, ¿verdad? Ahí le digo, escoja la que más le guste y póngala ahí, póngala ahí. Amén. Y esas son, y la que usted elija, bueno, que al final de cuentas son todas estas, ¿verdad? Son todas esto lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que hacer para que nuestra casa se convierta en ese huerto de deleite. Amén. Sigamos adelante, mi amado hermano. El huerto del sustento. Huerto del sustento. Amén. Fíjese, Cantares 6.2. Cantares 6.2. Reina Valera 1960. Mi amado descendió a su huerto.
a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Amén. Te le puse también aquí palabra de Dios para todos. Canta la amada. Mi amado fue a su jardín de flores perfumadas. Él fue a descansar en los jardines y recoger lirios. Él fue a descansar en los jardines y recoger lirios. A ver, amadas hermanas, aquí les pregunto. De ahí nada más esta versión, palabra de Dios para todos. Ahorita la vamos también desmenuzando. Pero hasta aquí, ¿cuántas amadas? No me voy a responder también para que no nos quememos, ¿verdad? Nada más piénselo, ¿verdad? Medítelo. ¿Cuántas amadas pueden decir, soy un descanso para mi esposo? Soy un descanso para mi esposo. ¿Cuántos amados saben que al llegar a su casa van a encontrar ese descanso en su amada? Ahí medítenlo, ¿verdad? Medítenlo. ¿Qué hago yo para que cuando mi amado venga a la casa se sienta en reposo, se sienta tranquilo, se sienta en paz, sea un lugar en el que quiere estar? Y al revés para atrás, como dicen por ahí, ¿no? Lo mismo. ¿Qué hace el amado? Para que la amada se siente de la misma manera. A ver, denme un ejemplo. Ya usted lo medita, ¿verdad? Usted medítelo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Para que mi presencia sea ese lugar de descanso, mi casa sea ese lugar de descanso para mi esposo y para mi esposa. Pero a ver, díganme un ejemplo de cómo poder hacer descansar, reposar a nuestra pareja. Dice sustentarme con pasas, ¿verdad? Entonces también, y también con manzanas. Entonces, el sustento también viene, ¿verdad? Con cosas buenas del pasado, como las buenas nuevas experiencias. Entonces hay que trabajar y dar ese sustento a la pareja, que sienta, como es ahí, ¿verdad? Que sienta ese descanso, que no venga esa carga, porque pues el huerto, la casa, pues es precisamente un lugar de refugio, un lugar donde buscamos de dar los proyectos, donde deseo llegar, como decía el versículo anterior, ¿verdad? Venga mi amado, que el amado y tanto la amada deseen llegar a casa, que no sea como aquellos matrimonios que lo que quieren es todo menos llegar a casa porque hay problemas. Ujú. Fíjese. Y dice aquí también, ¿verdad? Que el sustento, ¿verdad? Es todo aquello que nos hace sentir bien, ¿verdad? Y pues yo me pongo a pensar, digo, a ver, ¿qué es todo aquello que me hace sentir bien? ¿Qué es todo aquello que me hace sentir bien? Y me ponía a platicar con mi esposa, ¿verdad? Y hay situaciones que a lo mejor humanamente no podemos controlar, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay ese tipo de situaciones? ¿Qué se le ocurre? Orar. Yo le decía a mi esposa, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que no controlamos, que humanamente no están en nuestras capacidades. Pero cuando pasa algo y mi esposa se pone a orar por mí, me siento tranquilo, me siento en reposo. ¿Cuántos hemos orado por nuestra pareja en un momento, ¿verdad? De necesidad, de nuestra angustia. Pero orar sintiendo la necesidad. Fíjese, no me quiero tomar mucho tiempo en este ejemplo, pero ustedes saben, mi esposa antes de poderse embarazar pasó un proceso difícil de salud. Y aunque yo sentía que estaba ahí presente, porque la acompañaba a sus citas. Si tenía una cita en el médico, yo dejaba mi trabajo y la acompañaba. Eh, pues le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aunque yo estaba de alguna forma metido como esposo tratando de cuidarla,
Después pasó al revés, ¿verdad? Me tocó a mí mi proceso, que yo me puse mal de salud. Y solamente en esa situación fue cuando yo pude, ya después hablé con mi esposa y la entendí más, ¿verdad? Porque para mí cuando yo me ponía mal de la salud, eran noches angustiantes, noches que me daba miedo dormirme porque no dejaba de pensar en si me iba a poner mal. Era como una ansiedad, un temor que me daba, ¿verdad? Y hablando con mi esposa, ¿verdad? Ella me decía, no, es que yo todas las noches en que tuve que esperar los resultados de esos exámenes que me dieron, porque tuvo ahí un quiste que le dijeron que podía ser un tumor maligno o benigno, me decía, yo todas las noches que tuve que esperar si ese era un tumor benigno, maligno, me decía, para mí eran noches angustiantes, noches que no podía dormir porque pues estaba pensando en si fuera maligno, fuera benigno. Eso, aunque yo estaba con ella, eso yo no lo entendía. Nunca me puse en su lugar, ¿verdad? De sentir esa carga en la mente que ella tenía hasta que a mí me pasó. Y le dije, ay amor, perdón, perdón, porque aunque yo estaba en algunas cosas contigo, no sentí lo que tú estabas sintiendo en ese momento, ¿verdad? Hasta que me pasó y mi esposa, como ya lo había vivido, lo sentía por mí, ¿verdad? Y nuestra oración cambió, ¿verdad? Como pareja nuestra oración cambió. Ya no solamente es como que hacerle al que uno está, ¿verdad? Sino realmente sentir lo que la amada o el amado siente, pero realmente sentirlo, vivirlo como si fuera uno, vivirlo como si uno es el que le está afectando. Ya es una oración diferente, ¿verdad? Porque ya no oro así nada más por orar, ya oro tratando de ser más consciente, tratando de ser más empático a la necesidad y al sentimiento. No solamente estar presente, sino ser empático. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Donde dice, confortadme con pasteles de uvas, reanimadme con manzanas. Entonces es una parte importante dentro del matrimonio. Lo que acabas de decir es porque hay experiencias. O sea, esto de las pasas, de tortas de pasas, nos habla de experiencias antiguas, las nuevas. Y ustedes tuvieron una experiencia, ¿verdad? Ella tuvo una experiencia, pero no la entendías hasta que no la viviste. Y ahorita, al entender la necesidad de mi pareja, porque también yo ya lo he pasado, trae confort a su vida, el saber que la entendemos, que estamos con ella o con él, y también nos reanimamos, ¿verdad? Entonces, tener esas experiencias nos hacen crecer como matrimonio, porque entendemos lo que está pasando. Y estamos preparados, ¿verdad? Para poder también ayudar a otros matrimonios, porque dar Amén. de gracia lo que hemos recibido de Amén. gracias. Y fíjese, híjole, es que es tan bonito esta parte, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Le digo, ese momento que mi esposa estuvo enferma, yo estuve presente físicamente, ¿verdad? Y oraba por ella, pero por mi mente no pasaba el cómo ella se sentía. No lo hacía en mala onda, ¿verdad? Yo, según con fe, oraba, ¿verdad? Yo declaro que todo va a estar bien, ¿verdad? Pero hasta que me pasó lo que me pasó a mí, fue que pude entender a mi esposa, ¿verdad? Y ella me entiende. Y como matrimonio, yo les puedo decir que nuestra oración ha cambiado. Nuestra oración ha pasado a otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para nuestras vidas. Eso es lo que ese es el deleite. Porque ahora sí les puedo decir, ¿verdad? Cuando me siento mal, mi esposa sabe, no, como pareja no nos podemos mentir. Usted conoce a su esposo, a su esposa, conoce a su pareja y sabe cuando está bien, cuando está triste, cuando algo no marcha bien. Yo le puedo decir a mi esposa, me siento bien para no espantarla, pero ella me conoce. Ella me conoce, sabe cuando me siento mal y empieza a orar por mí. Claro, claro. Se va a notar en el rostro, en actitudes, y nuestra pareja va a ser la primera en que se va a dar cuenta, ¿verdad?
Y ahí es cuando ahora sí interviene mi esposa, ¿verdad? Empieza a orar por mí. Pero no una oración, no una oración así de, ay, Dios te sane, Dios te bendiga. Una oración con un verdadero clamor que a mí me da ese reposo. Porque ella lo siente mi necesidad y clama. Porque a veces, fíjese, a veces oramos nada más por protocolo, sin sentirlo, por protocolo. Y cuando lo siente uno, cuando lo hace parte de uno y clama, ¿verdad? Clama sintiendo la necesidad de su pareja, ahí es cuando suceden las cosas. Ponerse en el lugar de la persona es importante, Ujú. porque estamos tan enfocados en nuestro trabajo personal que a veces nos volvemos egoístas, Ujú. o muy seguido, y nos olvidamos de la necesidad de la pareja. De repente es tanto el tiempo quizás que vivimos que a veces nos van los detalles. Por ejemplo, ¿verdad? A mí de repente voy y quiero un dulce, una paleta, una gelatina, algo. Y estoy pensando en la gelatina y ya lo quiero comprar y lo mando para comprarla, pero de repente se nos va de que tengo a mi esposa ahí. Y entonces se queda uno, ¿y por qué no le ofrecí también a ella? ¿Sabes que nos volvemos egoístas? Nos volvemos individualistas y nos olvidamos que está alguien con nosotros que también siente y que es bonito, ¿verdad? Que también le digas, oye, ¿quieres algo? ¿Se te antoja algo? ¿Verdad? Para que los dos lo disfruten. Y aquí hagamos un paréntesis, ¿verdad? Recuerde ahí, mi amado hermano, en su mente, ¿verdad? Yo le invito esta noche a que en su mente recuerde, si ha hecho algo egoísta, individualista, sin pensar en su pareja o en su familia. Recuerde, si ha hecho algo y si se acuerda de algo, yo le invito, ¿verdad? Que también esta noche lo enmende, ¿verdad? Lo corrija. ¿Sabes qué? Aquel día que no llegué a comer, no era mentira que no tenía hambre. La verdad me fui a comer a un restaurante, me fui sin ti porque no quería gastar. Enmende, ¿verdad? ¿Sabe? Si algo ha hecho en contra de la esposa, si algo ha hecho en contra de su esposo, ¿sabes qué? Me acordé de que esta vez hice algo que no te gustaba de comer o hice algo que no te parecía para que te enojaras porque estaba enojada contigo. Recuérdelo. Y esta noche enméndelo. Si ha hecho algo con sus hijos, algo en su casa, alguna palabra tal vez que usted recuerde que ha sido de maldición, ¿verdad? O que no haya sido para edificar. Recuerde ahí en su mente, ¿verdad? Y no lo deje pasar. Enméndelo. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de ese huerto del deleite que Dios tiene. No lo deje pasar. Recuérdelo, hermano. Si ha hecho alguna actitud egoísta, si ha hecho alguna actitud individualista en su casa, si ha hecho algo pensando solamente en usted, recuérdelo esta noche y enméndelo, corríjalo. Amén. Y va a ver. No porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra. Cómo se va a deleitar cuando enmende esa actitud que tuvo. Amén. Bueno, vamos con el siguiente. El huerto de Usa. Dice Segunda de Reyes 21:18. Segunda de Reyes 21:18. Versión TLA, traducción lenguaje actual. Dice, cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, el jardín de Usa. Su hijo Amnón reinó en su lugar. Y aquí Usa significa fuerza, ¿verdad? Por eso vamos a hablar de ese huerto de fuerza. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un huerto de fuerza?
a presumir cuánto aguantamos, cuánto cargamos. A ver, ¿a qué les suena cuando hablamos de fuerza? A Sansón. Fíjese. Esfuerzo. Fíjese, ándele, ahí es para donde quiero llegar, ¿verdad? Cuando llegan esas situaciones que sentimos que nos sobrepasan, que sentimos que ya no podemos, ¿verdad? Ahí está la fuerza en nuestro jardín, en nuestro huerto. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la fuerza, ese es el deleite, ese es el huerto que Dios quiere en nuestra casa. Que cuando lleguen esas situaciones que sentimos que nos sobrepasan, que no podemos, que ya no sabemos ni qué hacer, ahí está nuestra casa. De ahí vamos a sacar nuestra fuerza, ¿verdad? Claro, primeramente sustentados en Dios, claro. Pero de ahí vamos a sacar la fuerza, la fe que necesitamos para salir adelante. Amén. Animarnos, dice aquí, animarnos unos a otros, ¿verdad? Porque dice la palabra, es mejor dos que uno, porque si uno cae, ¿quién lo levanta? Cuando están dos, el otro lo levanta. Esa es la fuerza que viene en el huerto, ¿verdad? En el huerto de deleite que está en nuestra casa. Es el amor que viene en la familia, que viene con la pareja, la fuerza que nos va a dar. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, como que ya trabajé mucho, ya no quiero esforzarme tanto, ¿no? Ya estoy cansado. Pero uno piensa en la familia, piensa en los hijos, piensa en la madre y dice, no, sí, tengo esa fuerza para salir adelante. Tengo ese motivo para seguir echándole fuerzas. Amén. Solamente esa fuerza que viene en el huerto de nuestra casa, en el deleite de nuestra casa. O va perdiendo fuerza en lo físico, pero mientras tengamos ese corazón alegre, dice que, ¿verdad? Que nosotros, como la mujer de Proverbios 31 que dice que su fuerza, ¿verdad? Dice, fuerza y dignidad son sus vestiduras. Entonces, pues esa fuerza aplicarla en el hogar, ¿verdad? Que no desfallezca, ¿verdad? Y eso va a fortalecer el matrimonio también, esforzarnos por mejorar la relación con mi pareja. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, hermano, tantas cosas que hablar, tantas cosas tan bonitas. Adelante. Pues, pues también cuando empiezan uno apenas el matrimonio, ¿no? A veces ignorantemente cuando uno no conoce de la palabra, pues pues uno dice, llora la mujer, llora el hombre. O sea, a veces viene el bebé y dice, ¿qué hacemos, no? Porque está chille, chille, no lo podemos controlar. Pues como le digo a mi esposa, le digo, pues ignorantemente a veces uno no sabe ni qué hacer. Pero cuando uno ya tiene el conocimiento de la palabra, ya el Señor ya dice, pues tenemos que hundirnos en oración. Y es como viene la fuerza, la fortaleza que el Señor nos da. Y viene la victoria porque ya nosotros ya estamos en comunión con el Señor y el Señor es el que da la cobertura. Amén. ¿No? Y va viendo cómo a final de cuentas, todas esas características de las que estamos hablando son las que nos van junto con pegadas, como dicen por ahí. Todo va junto con pegado para poder deleitarnos en ese huerto que Dios nos dio. Amén. Fíjese, el huerto de los nogales. Dice Cantares 6:11. La joven, bajé a la arboleda de nogales. Bajé a la arboleda de nogales y salí al valle para ver los nuevos brotes primaverales, para ver si habían brotado las vides o si las granadas ya estaban floreciendo. Pero fíjese, los nogales nos habla de que son árboles grandes, que dan mucha cobertura. Y aquí estamos hablando, ¿verdad? Que parte del trabajo que vamos a tener que realizar para poder convertir nuestra casa
en ese huerto de deleite es la cobertura. Amén. La cobertura. Es importante para que nuestra casa se convierta en un huerto de deleite. Es importante estar cubiertos, mi hermano. Tanto el varón como a sus autoridades y como la esposa a su esposo, ¿verdad? Y los hijos a los padres. Es importante que parte de ese trabajo sea la cobertura. Amén. Fíjate que los nogales, de ahí vienen precisamente las nueces, ¿verdad? Ujú. Y una de las características de las nueces es que es rico en ácidos grasos omega 3, antioxidantes, proteínas y fibras. Y dice que es ideal para la salud cardiovascular y cerebral. Entonces, nos ayuda, ¿verdad? En nuestra relación también, en la parte cerebral y nuestra salud física también, que circula correctamente la sangre, ¿verdad? Fíjese. Entonces, el tener un huerto de nogales nos habla de que va a haber un matrimonio sano en la mente y en el cuerpo. ¿Y ustedes creen que los planes de Dios no son que tengamos un matrimonio sano? Claro, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay que trabajar todas estas áreas para poder convertirlo en ese huerto de deleite. Amén. Vámonos un poquito más rápido. Dice huerto de Getsemaní. Marcos 14:32. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Aquí nos está hablando de la oración. Amén. Parte del trabajo, del proceso que tenemos que realizar para convertir nuestra casa en ese huerto de deleite es la oración. Es la oración, mi amado hermano. Así como yo les comentaba, ¿verdad? Que he sentido de parte de Dios cómo la oración de mi esposa y la mía ya no es la misma y que nuestro matrimonio iba avanzando. Es importante que como pareja principalmente, ¿verdad? Oremos como pareja y también como familia. Es importante, sí, es importante. Es parte del trabajo que tenemos que realizar para poder convertir nuestra casa en ese huerto de deleite. Y yo me acordaba que mucho de Jacob, ¿verdad? Cómo se le fue quitado todo, cómo le quitó el Satanás todo lo que tenía. Y cuando Dios se lo restituyó, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Una vez lo dijimos en la oración. ¿Cuándo Dios le restituyó todo a Jacob? Cuando oró. Pero no solamente cuando oró por él, sino hasta cuando oró por todos los que había hablado mal de él, por todos los que habían atentado contra su vida. Y fíjese lo importante de la oración, lo importante de la oración. A veces pedimos, ¿verdad? Y se pedimos mal. Porque pedimos, ¿no? De forma egoísta, pidiendo para nosotros. Señor, dame esto, dame un carro, dame un buen trabajo, dame esto, dame aquello. ¿Usted cree que Jacob no oró por sí? Yo me imagino que sí oró por sí. Perdón, Job. ¿Oró por sí muchas veces? Yo me imagino que oró demasiado primero por él, pero no pasaba nada. Se le restituyó todo. Hasta que Job oró por sus enemigos. Hasta ese momento se le restituyó todo. ¿Verdad? Cuando dejó de pensar nada más en él. Entonces, ahí está, ¿verdad? Parte de lo que debemos hacer. Dejar de pensar un poquito en nosotros. Empezar a orar por nuestra familia. Yo tengo necesidades, sí. Pero mi esposa tiene estas necesidades, Señor, y la voy a anteponer. Te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, te pido por mis hijos. Pedimos, ¿verdad? Y sí, podemos pedir por nosotros también. Señor, tú sabes, porque si estamos caminando en la misma dirección, usted va a orar por su esposa, por su esposo y su esposo por usted. Amén. Viceversa. Por ejemplo, ¿verdad? Que te hablaba también la palabra del día domingo acerca de, bueno, hay problemas en casa, los hijos quizás no vienen, los hijos se están desbalagando, el esposo o la esposa algo está pasando, y cuántos de nosotros vamos al huerto de Getsemaní
pero realmente a orar, porque el Señor Jesucristo fue a orar en serio, que de tal manera que fueron, cayeron gotas de sangre, ¿verdad? De su frente y agua, y entonces, porque lo hizo con fervor, sintió esa necesidad, ¿verdad? Nosotros cuando hemos sido realmente al golpe porque es donde ocurren las cosas. Sí, es que le digo, a veces la oración tiene un poder tan grande, pero, híjole, hasta que lo entendemos, ¿verdad? Aquí, fíjese, me acordaba de un testimonio de mi mamá, porque a veces oramos por protocolo, ¿verdad? Pero me acordaba de un testimonio de mi mamá, en el cual un tío, ¿verdad? Su hijo falleció. Sí, 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 ¿verdad? Imagínese, pues mi mamá se puso a orar por ese tío, porque Dios le diera consolación, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha pasado por ese, algo similar, ¿verdad? Que tenga que orar por alguien que está pasando por una necesidad, ¿verdad? Y le digo, no que oremos mal, pero a veces no somos del todo, ¿cómo se dice? Sintiente, ¿cómo? Empáticos, ¿verdad? Con la necesidad y oramos por protocolo. Entonces mi mamá nos contaba que ella se puso a orar por su tío para que Dios lo consolara, ¿verdad? Y oraba y oraba. Pero dice mi mamá que en un momento de su oración, Dios le permitió sentir lo que su tío estaba sintiendo, el dolor que estaba sintiendo el tío. Imagínense el dolor que estaba sintiendo el tío de haber perdido un hijo y era un hijo chiquito, chiquito. ¿De cuántos años, ma? ¿Y cuánto? 2 añitos. Su hijo murió ahogado. Tenía su piscina el tío y nadie lo estaba cuidando al niñito, se fue a la piscina, se ahogó. Imagínense el dolor que estaba sintiendo el tío de la muerte, de cómo había fallecido su hijo, la impotencia, el desgarro que había sentido. Y mi mamá, pues sí, se lo imaginó y dijo, voy a orar, a orar. Pero ella dice que en un momento Dios le permitió sentir lo que el tío había sentido, lo que el tío estaba sintiendo. ¿Y cómo cambió tu oración, ma? ¿Cómo? Oró a grito abierto. ¿Nos ha pasado, hermanos, que oremos por alguien? Adelante. Ujú. Me dio un sentimiento, me dio un dolor, pues yo lo único que hice fue decirle al Señor, Señor, ayúdale, dale paz, dale tranquilidad a su corazón, que todo lo que vaya a pasar, tú tengas el perdón, o sea, yo hablando yo al Señor, ¿no? En ese momento, porque sentí ese dolor que la señora estaba pasando, yo lo sentí también. Entonces así yo te decía, ¿no? Yo pedí por la señora que le dé fuerza y fortaleza para lo que vaya a pasar. Amén. Y fíjese, ahí está el poder de la oración, ¿verdad? Es bueno orar todo el tiempo, es bueno orar. Y Dios nos escucha, Dios nos escucha. Pero cuando oramos por nuestra pareja, cuando oramos por nuestros hijos, cuando dejamos de pensar tantito en nosotros y empezamos a pensar en los demás, en los que amamos y en los que nos hacen daño, y empezamos a clamar realmente sintiendo como si fuera nuestra necesidad, es cuando pasan las cosas, es cuando las cosas suceden, ¿verdad? Y es cuando viene ese poder de la oración, ¿verdad? Ahora imagínense que usemos ese poder que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como el papá nos ha dicho que tenemos poder, que usemos ese poder para la oración, para bendecir realmente a nuestra familia y que ese huerto se pueda convertir en ese lugar de deleite, nuestra casa se pueda convertir en ese huerto de deleite. Dejando de pensar un poquito en nosotros, en nuestro bienestar y orando, clamando por la necesidad de nuestra familia. Y bueno, de paso, pues también por los hermanos de la iglesia,
por todos aquellos que nos han ofendido. Les digo, yo estoy tan agradecido con el Señor por lo que me ha permitido vivir, porque sí siento que mi oración cambió. Aunque yo desde chiquito he sido cristiano y oraba, pues siempre he orado, ¿verdad? Hasta ahorita creo que mi oración ha sido diferente. Ya no pensando nada más en orar, sino orando, pensando, sintiendo lo que está sintiendo la otra persona. Clamando, realmente clamando, como si la necesidad de la persona fuera mi necesidad. Sentir, decía la hermana Lulú y mi mamá, ¿verdad? O estaban orando por la persona, pero en ese momento, por la misericordia de Dios, les permitió sentir lo que la persona estaba sintiendo y la oración no fue igual, ¿verdad? O me van a decir que ha sido como una oración que hacen típicamente. No es una oración igual. No es una oración igual. Fíjate que es importante dar lo que acabamos de señalar acerca del tipo de oración que hacemos, de sentir lo que la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona. Porque ahorita me recordaba al ladrón de la cruz, ¿verdad? Que le decía al otro ladrón pues que no tenía temor de Dios, dice, nosotros hemos hecho mal, o sea, reconoció, nosotros sí hemos hecho mal, pero él, ¿qué mal ha hecho? Y entonces le dice al Señor, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso, en el huerto, en este huerto. Y su oración fue sencilla también, pero se le reveló, ¿verdad? Que dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero se le reveló esa parte importante de la oración. Y algo tan sencillo, reconocer que yo soy el culpable y interceder por los que realmente ponerme en el lugar del otro. Este ladrón se puso en el lugar de Jesús. Fíjese. Porque reconoció. Ahí está el poder de la oración, ¿verdad? Reconocer y ponernos en el lugar de otro. Ahí está. Y bueno, yo quiero terminar en este punto esta noche, ¿verdad? Creo que es algo que Dios quiere que entendamos, algo tan bonito, ¿verdad? Algo tan poderoso la oración, que a lo mejor en el momento podemos sentir el dolor de la persona y a lo mejor en el momento nos dolemos con la persona. Pero ¿qué pasa después? Vemos el poder de Dios actuar y ese dolor que se pudo sentir en el momento es cuando se convierte en bendición, ¿verdad? Que empiezan a cambiar las cosas, se empiezan a transformar, empezamos a ver el poder de Dios. Y así como el que estaba ahí con Jesús alcanzó la misericordia y fue llevado al paraíso, cambió su entorno, cambiamos el entorno, cambiemos el entorno de nuestra casa. Amén. Yo les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar en esta noche. Amén. Amado Padre Celestial, digno de alabanza, de toda gloria, honra y honor. Gracias, Padre, te doy por este bendito día que nos has permitido, por esta enseñanza que nos has permitido, Señor. Poder escuchar, poder disfrutar de tu palabra, Señor. Hoy, en esta noche, venimos delante de ti, Padre Santo, pidiéndote que nos des esa fuerza para poder trabajar, labrar en nuestro huerto, Señor, trabajar en nuestra casa, trabajar con nuestra amada, con nuestros hijos, Señor, y poder convertir, Padre Santo, ese lugar en un huerto de deleite, Padre Santo. Queremos transformar nuestra casa en un huerto de deleite, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, entendiendo, Padre Santo, que no nada más es llegar y ya voy a disfrutar, sino que hay un trabajo antes, un trabajo previo, Señor. Hay que guardar, Señor, hay que labrar nuestro huerto. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, Señor. Hoy nos preparamos, Padre Santo, mediante tu palabra, para saber cuáles son esas herramientas de trabajo, Señor. Y declaramos, Padre Santo, ese trabajo realizado en nuestras casas, Padre, para transformar una casa en un huerto de deleite, Señor. Hoy yo te pido, Padre Santo, que tengas misericordia de todos nosotros, Señor. Y nos ayudes a dejar de pensar en nosotros mismos, Señor.
Que nos ayudes a dejar de pensar egoístamente, Señor. Que nos ayudes a dejar de pensar solamente en lo que queremos nosotros, solamente en lo que deseamos, Señor. Sino ser conmovidos, Padre Santo, las necesidades de nuestra pareja, de nuestros hijos, Señor. Y clamar, Padre Santo, clamar en oración, sabiendo, Padre Santo, que ahí es donde viene la bendición, Señor. Ya no pensando en mí, Padre Santo, ya no pensando en lo que yo quiero, Señor, sino sintiendo la necesidad de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, Señor, sintiendo la necesidad de mi familia, Padre, de los hermanos de la iglesia, Padre Santo, de mis vecinos, Padre, de mis compañeros, de todos aquellos que nos han ofendido, Señor. Habilítanos en esa oración, Señor. Danos ese poder, Padre, para que podamos ver cumplidas tus promesas en nuestras vidas, Padre. Hoy renunciamos a todo pensamiento egoísta, a todo pensamiento individualista, Señor. No lo queremos, no lo aceptamos en nuestra vida. Ahora somos movidos, Padre Santo, a compasión por nuestra familia. Ahora somos movidos a compasión por nuestra familia, Padre Santo. Somos movidos a compasión por nuestra familia, Señor. En el maravilloso nombre de tu precioso Hijo de Jesucristo. Amén, amén y amén.